Bien, buenas noches, tal como lo dijimos la semana pasada, la noche nos alcanzó y ya estamos de noche, 21 horas, le damos la bienvenida a Contingencia 2020. Hoy vamos a tratar de ser un poco más contingente, vamos a hablar de algo que está ocurriendo en Estados Unidos y en algunos otros lugares del mundo también. Aquí estoy con don Carlos Abel González Izaza. ¿Cómo le va, don Carlito? Bien, bien, ahí estamos bien, gracias a Dios, y animados para compartir un poco sobre este tema. Pastor y constructor. De todo un poco. De todo un poco. ¿Y cómo ha estado? ¿Bien? Bien, bien. ¿De salud? Cansador un poco la cosa, tirarse a construir después de muchos años es difícil. O sea, duele todo el cuerpo, pero no vamos a tomar en cuenta eso. Pues yo soy un hombre joven. Creo yo, en mi mente. Bueno, una de las cosas que ha estado ocurriendo en este último tiempo es lo que acabo de mencionar, el avivamiento en Asbury, en Nashville, me dicen también, en algún país de Asia. Y hay mucho cuestionamiento con respecto a esto en muchos lugares. Ahora, alguien hacía mención de un cuestionamiento que llegó a ser algo ridículo en realidad. Que alguien cuestionaba lo que estaba ocurriendo en Asbury porque simplemente estaban usando una Biblia que no era la King James y porque no cantaban los himnos que de alguna manera eran los himnos tradicionales. Creo que de verdad es una ridiculez cuando alguien trata de hacer mención de que esas cosas son lo que pueden validar o no validar un avivamiento. Ahora, algo interesante con los avivamientos, cuando uno va a la Escritura, uno piensa que en la Escritura no hay unos deseos de avivamiento. Si me ayudas, Carlito, ¿te acuerdas de Habacuc capítulo 3, la oración de Habacuc? Habacuc, ¿te acuerdas? Yo no sé si ustedes recordarán, pero Habacuc tiene un problema no menor, que él lo dice en el capítulo 2. Carlito va a leer el 3, yo voy a leer el 2. Y en el capítulo 2, Habacuc hace una afirmación, así también como cuando comienza. No se olvide que Habacuc es un profeta que le habla a Dios, digamos un profeta a la inversa. No es Dios hablando por él. Ahora, sin lugar a duda, él hace algunos anuncios, no menores, pero a él le toca ver algo y vivir algo. Dice el verso 1 del capítulo 1, la profecía que dio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción, violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Ese es el reclamo que hace Habacuc. Luego viene la respuesta de Dios en todo lo que sigue del capítulo 1 y en parte del capítulo 2. Y en el capítulo 3, los primeros versos, Carlitos, mira lo que dice allí. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. A mí me impresiona, yo tengo algunas, me impresiona esta oración, me gusta esta oración, hago esta oración. Porque de alguna manera el profeta aquí está diciendo cosas muy importantes con respecto a él, ¿no es cierto?, a la situación. Y particularmente lo primero que él le dice: he oído tu palabra y temí. Segundo, le dice: aviva tu obra en medio de los tiempos, ya hazla conocer. Porque realmente la única persona que puede traer un avivamiento real y genuino es Dios. Es una pena cuando las personas se atribuyen, por ejemplo, algunos pastores lo dicen de la capilla en tono un poco sarcástico a veces. ¿Por qué? Porque le ha tocado ver lugares en donde dice próximo viernes avivamiento desde las 19 horas hasta las 21 horas. Como si tú pudieras traer el avivamiento, como si tú pudieras hacer algo en beneficio, digamos, siendo que el avivamiento, tal como lo dice aquí Habacuc, el único que lo puede traer es Dios. Ahora, algo muy importante con respecto a lo de Asbury, en lo particular, no tengo ninguna intención de criticar aquello, no me interesa criticarlo. ¿Por qué razón? Porque así como lo dice Habacuc, creo que nosotros también como nación, uno siempre escucha a los hermanos americanos, no le vamos a decir los gringos, a los americanos diciendo que necesitan un avivamiento, que necesitan un despertar, porque Estados Unidos
Obviamente ellos han sido un país cristiano. De alguna manera lo que dice el Salmo, que bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, eso no es solo aplicable a Israel, ha sido aplicable a quien también a Estados Unidos, y de alguna manera se puede aplicar a muchas naciones, se puede aplicar a muchas naciones. ¿Por qué? Porque uno tiene que entender algo. Si uno lee el contexto de lo que está ocurriendo aquí en Habacuc particularmente, de ahí Carlito nos va a hablar de varias cosas, pero en Habacuc con una claridad absoluta, él está viviendo algo, pero él está viviendo algo al interior de Israel. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque con facilidad muchas veces nosotros podemos culpar al gobierno, podemos culpar la Cámara de Diputados, no sé, podemos culpar a medio mundo de lo que está ocurriendo. Y realmente el problema no es de ellos. El problema, sin lugar a duda, es nuestro. Es de la iglesia. Si uno lee, vuelvo a reiterar lo que no hemos estado mencionando en Habacuc, y que él está mencionando que está cansado de ver dentro de su pueblo Israel estas cosas que no debían darse en ellos porque ellos tenían la palabra de Dios, pero ellos obviamente no están haciendo caso de la palabra de Dios y están viviendo totalmente el contrario de eso. Entonces es interesante esto. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros como país, nosotros Chile, y no solo Chile, si uno empieza a mirar Argentina, empieza a mirar Brasil, empezamos a mirar Perú, empezamos a mirar Bolivia, empezamos a mirar Colombia, la gran mayoría de estos países está en manos de gobiernos que de alguna manera no les gusta el cristianismo. Pero eso podemos decir que eso significa en consecuencia que de ellos es la culpa. Y lo voy a decir de esta manera, lo dije hace pocos días, Carlito lo sabe, en un estudio bíblico, porque alguien vino y nos acusó, no sé si te acuerdas de eso, nos acusó a nosotros que somos parte de la junta de nuestro país, que el pastor Raúl nos ha dado ese honor, que era culpa nuestra de que no creciera la obra en el país. Y yo me pregunto, ¿qué injerencia puedo tener yo en alguna otra iglesia que ella no crezca? Digamos, ¿realmente yo soy el culpable de eso? Si yo miro la Escritura, reitero, cuando uno piensa en lo que la Biblia enseña, la Biblia, ¿qué es lo que enseña? ¿Qué es lo que dice el Señor? Por ejemplo, cuando uno empieza a considerar los llamados que hace Dios, primero a la iglesia de Éfeso, ¿te acuerdas lo que le dice? Que ha dejado su primer amor. A la iglesia de la Odisea, ¿qué le dice? Que es tibia. Entonces, ¿de quién realmente es el problema? El problema de lo que ocurre en el mundo, el problema de que la iglesia a lo mejor no tenga un avivamiento, un mover de Dios. Ahora, cuando uno piensa en lo que significa un mover de Dios, un avivamiento lo que significa claramente es ser revivido. Un avivamiento significa restaurar a una condición original. Cuando uno piensa en la iglesia, ¿te acuerdas lo que decían de la iglesia en el libro de los Hechos, el capítulo 5, capítulo 4, cuando los persiguen ellos reconocen algo en los apóstoles y dicen, sí, ellos son del vulgo, pero ¿han estado con quién? Con Jesús. Con Jesús. Digamos, eso era lo que la gente estaba viendo. O en el capítulo 17 del libro de los Hechos, viene la gente a hacer un reclamo, y el reclamo es que estos han puesto de cabeza el mundo. Trastornan el mundo, ven con Claro. el apóstol Pablo. Entonces, ¿de quién es la culpa de que no haya un avivamiento? De nosotros. Yo te pedía que hicieras un estudio y buscaras un poco acerca de los avivamientos, cómo se habían dado. ¿Tú sabes cómo se dio el avivamiento? Esto, no lo llamemos avivamiento, llamémoslo algo genial para los estudiantes de la Universidad de Asbury. Yo nunca he estado en un avivamiento. ¿Has estado en un avivamiento como tal? No. Yo no. Lo que sí, yo he estado en un lugar en donde realmente Dios estaba moviendo, porque un grupo de jóvenes y más una dama adulta estaban buscando a Dios en oración. Y esa iglesia a la cual yo llegué, y no solo yo, llegaron muchos conversos, fue producto de eso. Entonces, porque una de las cosas interesantes de un avivamiento es los conversos. Entonces,
voy a tomar un poco lo que estoy mencionando con respecto a lo que está ocurriendo en Asbury, que yo quisiera que ocurriera en mi iglesia, que yo quisiera que ocurriera en tu iglesia, en la iglesia nuestra. ¿Por qué? Porque es algo bueno. Ahora, fíjense cómo nació esto. Si esto nació de una manera muy sencilla, ellos tenían unos devocionales en la iglesia o en la universidad. Unos devocionales comunes y corrientes. Ahora, seguramente, si esto saben que seguramente había alguien detrás de esto. Yo no sé si tú sabes, bueno, a lo mejor dentro de lo que tú averiguaste de lo que ocurrió, no sé si es con Moody o con alguien que llega a Inglaterra, pero viene de Estados Unidos. Moody es inglés, me parece. No estoy seguro, yo tengo confusión, pero hay alguien, un ser, un individuo que tiene un gran mover de Dios en Estados Unidos. Y hay una mujer postrada que está orando para que Dios de alguna manera reavive su iglesia, porque dice que su iglesia es la cosa más horrible que hay, una iglesia seca, una iglesia sin nada. Dice que, y de repente trajeron un ser de allá, voy a buscarlo bien, yo debería haberlo buscado, y vino al país, y su hermana, que es la que le traía noticias, le cuenta, y dice, a lo mejor este es el hombre. Y ese hombre dice que fue a predicar a esa iglesia, una iglesia bien grande, pero que de repente le invitaron a predicar en la tarde y no quería ir porque era tan seca, pero dice que en la tarde algo ocurrió. Entonces, ¿a dónde vamos un poco? Al menos donde yo quiero ir y que vayamos, es un poco al entender que esto no es que dependa de nosotros en el sentido, pero cuando uno mira la Escritura sin lugar a duda hacen un llamado, que es un llamado a que nosotros queramos ser las primeras personas en ser avivadas. Como te digo, no echar la culpa a los demás, ¿no? Sino realmente yo comenzar a consagrarme. Es como lo que le dijo el Señor a Josué. Y Josué se lo dijo al pueblo, ¿te acuerdas? Santificaos, porque mañana Jehová, ¿qué es lo que hará? Maravilla. Entonces, de eso es lo que se trata un poco esto. Yo no quiero criticar el movimiento. Nuestros pastores, los pastores de Capilla Calvario han hablado bastante de esto porque ellos sí han estado en un avivamiento, ellos son parte de un avivamiento y ellos saben lo que es un avivamiento. Yo no lo sé, pero sí, de alguna manera, vuelvo a reiterar, me entusiasma eso y por eso quería hablar de Habacuc 2. ¿Por qué? Porque Habacuc 2 claramente él dice, aviva tu obra, el único que puede avivar la obra es el Señor, nadie más. Carlito. Yo creo y pienso, mirando un poco el tema, en realidad yo no estoy claro de Asbury, pero me alegra. Es lo único que puedo decir en ese ámbito. Me alegra que jóvenes universitarios estén haciendo algo tan tremendo como eso y que Dios lo esté usando. Y leí un poco, dice que venían después de otras personas, otros lugares a orar con ellos, que se iban como turnando. Llegaba un grupo de gente y después se iba, llegaba otro grupo de gente. Fue lo que yo leí, digamos, después del tema. Ahora bien, yo creo que los avivamientos nacen de dos maneras. Y me he dado cuenta que leyendo un poco, los avivamientos nacen cuando hay una gran necesidad, una necesidad tremenda, cuando el país y el mundo está en una crisis tremenda de pecado y demasiada necesidad, entonces algo empieza a pasar. ¿Te puedo interrumpir algo chiquitito? El avivamiento de Nueva York, del 1800 y tanto, 1900, no recuerdo bien. Dicen que un señor de posición, ahí está el nombre, yo no soy malo en este momento, ahí lo tienes tú, y dice que él hizo una reunión de oración y no venía nadie, pero pasó algo en el país, pues vino la Gran Depresión y se llenó, pues hubo un mover. ¿Tú lo tienes ahí? Claro, empecemos por ahí. Ese es el primer punto, esa necesidad se transforma en gente. Segundo, el cristiano tiene que entender dos cosas que Jesús dijo que son básicas y que se nos olvida a nosotros. Jesucristo dijo que nosotros éramos la sal y la luz de la tierra, ¿verdad? La sal, ¿cierto? En un salero de nada sirve. De nada sirve, Javier. Arriba la carnecita. De nada sirve, no sirve para nada realmente. Y la luz debajo de una almohada o debajo de la cama tampoco sirve de nada. Nosotros tenemos que entender que nosotros realmente somos la sal y la luz de este mundo. Sí. Y que nosotros somos los primeros que tenemos que presentarnos, ¿cierto? Dando la luz, que es el conocimiento de Dios, y la preservación de nuestros hechos a través de la sal. Son dos cosas que son importantes. Ahora, yo creo personalmente que el avivamiento comienza cuando nosotros tomamos la decisión genuina de buscar a Dios. Todas estas personas que hablan, ¿cierto?, de avivamiento, y me parecen maravillosos, y
Yo creo que muchas veces nosotros hemos tenido nuestros pequeños mini avivamientos. Sí, sí, digamos, sí, Claro, sí, digamos, no mini sé si avivamiento, pero sí un hemos mover del tenido un espíritu. mover del espíritu Sí. tremendo. De hecho, la capilla nace de un avivamiento, que se llamaba La Gente de Jesús. También lo tengo anotado Me acá, La encanta. Gente de Jesús. Nace de una necesidad, de que habían personas en las playas alcoholizándose y drogándose y que no estaba llegando el evangelio a ellos. Entonces, detrás, claro, hay una gran mujer como la esposa del pastor Chuck, ¿cierto?, que empezó a orar por ellos. Si es así, esto es así, alguien toma la decisión genuina de orar. La semana pasada hablamos de estas personas que murieron ahí arriba, aquí en donde tú vives y también en otros lugares. Nosotros decimos como creyentes, nos da tristeza, nos da pena, y hablamos, ¿cierto? Y Javier decía que lo impresionó de ver el grupo de gente que fue al lugar y todos los que están involucrados en todo esto. Y nos parece triste y todo, pero hasta ahí llegamos. No tomamos la decisión, y digo no tomamos, porque yo también me tengo que involucrar en todo esto, en decir, ¿sabéis qué? Nos vamos a parar de orar hasta que algo pase. Amén. Ese es el punto que las iglesias cristianas tienen que hacer en este tiempo. No parar de orar hasta que algo pase. Estamos haciendo una confesión no menor, digamos, tenemos que seguir en esta línea hasta que realmente... Algo pase. Yo vuelvo a decir lo mismo. Nosotros, cuando fuimos a Longotoma, mi hijo se presentó con su banda como Ceniza y Fuego y Ceniza. Y claro, en el principio nos reímos, pero en realidad eso nos pasó, nos quemamos. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de empezar a orar por la gente, por el grupo de tu iglesia, por las personas que están alrededor de nosotros, algo empieza a pasar. Yo siempre recuerdo que la mamá de Billy Graham, ¿cierto?, el pastor, ella oraba constantemente y mira su oración hasta dónde llegó, mira la clase de hombre que Dios levantó. O sea, necesitamos, usted y yo, mi hermana, no es solo conmoverse. Si conmoverse, todos nos conmovemos, incluso el que no conoce a Dios. Nosotros tenemos que buscar a Dios con todo el corazón, decir ya, sabes que nuestra decisión, yo no me voy a levantar de aquí hasta que algo ocurra. Ese es el punto que uno tiene que entender siempre. Tenemos que encerrarnos a orar, a buscar de Dios, a tomar en serio esto, a hacer reuniones de oración. La reunión más difícil que existe en las iglesias es la de oración. Sí, ¿yo sabes lo que hice? ¿Sabes lo que tuve que hacer yo? Yo la entregué. No en el sentido, se la pasé a otra persona. Que hiciera cargo. Claro, y creo que la lleva mejor que yo, porque yo también me pongo. Quiero decir algo interesante con lo que acabas de mencionar. Yo hace no sé cuántos días atrás, uno en la enseñanza dice cosas. Yo hablaba de lo mismo que estás hablando tú de la oración, y yo decía, yo para orar yo no necesito a mi esposa. No quiero orar con mi esposa. Y me miraban así. Y escuchaba al pastor Raúl, ¿lo escuchaste en México? Sí. Dijo lo mismo. Sí. Porque realmente lo que estamos hablando es de esa búsqueda personal. ¿Sabe qué? Una de las cosas que a mí me impresiona, y voy a citar no sé si a Spurgeon, me parece que Spurgeon decía que las oraciones públicas a veces para él eran una verdadera lata. Porque había oraciones tan bonitas, decía él, pero tan bonitas, que de repente él dudaba que fueran reales. Que son sacadas de... Y él decía, y de repente habían oraciones de personas que te compungían, digamos, que se sentía realmente... Si esto uno lo pone en el contexto de los hombres de Dios, no sé si tú lo dijiste la semana pasada o la anterior, cuando uno lo pone en el contexto de hombres de Dios que oran, por ejemplo, Nehemías, por ejemplo, Daniel. Si tú lees a Nehemías 1 o Daniel 9, ellos hacen algo en la oración que no es menor, que es confesión de pecado y pecado propio. Digamos que muchas veces las personas piensan que no tienen pecado, que son un poco menos... Es que vuelvo a lo mismo. El avivamiento, yo tengo aquí, pareció lo que tú pusiste, el avivamiento, una definición es, ¿cierto?, para referirse a sucesos atípicos, sí, que no pasan todos los días. También se llama avivamiento, algunos usan también los términos despertar, renovar o movimiento. Algunos lo diferencian. Claro, ya, despertar o movimiento. O también puede identificarse con un movimiento de renovación espiritual o avivamiento, que es lo que nosotros decimos. Ahora, hay que ver hay varios patrones en esto de los avivamientos. Está, por ejemplo, cuando Dios desciende, la palabra de Dios traspasa, se ve el pecado del hombre, ¿ves? La cruz de Cristo es valorada, ¿cierto? Hay cambios profundos, el amor estalla,
¿ya? La alegría llena los corazones. O sea, eso empieza a ocurrirte. Pero aquí en el detalle que leí yo, es cierto, el pecado de los... Nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Es difícil que Dios nos oiga tapando los pecados, por eso se entiende, y usted entiende también en su casa, que Dios todo lo ve. O sea, si usted no cree que Dios no ve lo que usted hace en su baño cuando está sola, no conoce a Dios. O sea, Dios está en todo lugar, Dios está con nosotros todo el tiempo. Entonces, Nehemías comienza, ¿cierto?, cuando le habla a su hermano de la situación de Jerusalén, él comienza a orar, como decía el pastor Raúl, y empieza a pedir perdón. Quizás Nehemías no tenía ni idea, porque seguramente Nehemías nació en la cautividad, entonces no tenía ni idea lo que sus padres habían hecho allá, sus amigos, pero él pide perdón. Daniel hace exactamente lo mismo. Cuando Daniel se da cuenta que los 70 años están cumplidos, lo primero que hace es orar. Sí. Orar, o palabra de Dios, oración, palabra de Dios, oración. Ahora algo interesante, ¿por qué orar? ¿Por qué oramos? Porque de alguna manera Jeremías se da cuenta que no están preparados, ¿no? Y uno lo ve ¿dónde? Que de la cantidad de personas que habían en Babilonia solo vuelven 49.000, ¿no? Claro. Entonces, por alguna manera algo estaba ocurriendo que no estaba bien, que no estaban bien conectados con lo que Dios... Digamos que de alguna manera se olvidaban lo que ellos eran. Lo que tú dijiste cuando lo traspasaste a la iglesia, que es la iglesia la sal del mundo, la sal de la tierra y la luz del mundo. Claro. Algo que es tremendamente importante. Claro, porque yo no tenía ni idea que habían criticado ese movimiento nuevo, porque no cantan himno. Yo digo, Señor, ¿quiénes son esas personas? Fue una iglesia bautista, un pastor bautista el que dijo eso. No, están locos. O sea, eso se llama meter de su cosecha. Eso es querer amoldar a Dios a lo que tú creías, a lo que nosotros por años se ha hecho. Y así es Dios, actúa Dios así. Así siempre, no, Dios no actúa así, por algo se llama mover del espíritu. Ahora tampoco estoy de acuerdo con la tonterita esa que se vuelve loco, eso no. Sí. Pero acá no se nota algo así, o sea, por lo que yo vi más o menos y lo que se relaciona. Ahora, ¿lo escuchaste el sermón que dieron ahí? ¿El último sermón? Algo así. Del coso del avivamiento, ¿cómo se dio? No. Eso se dio, ellos se juntaban a cantar. Y luego venía el pastor del campus o venía algún pastor visitante, pero lo que daba era un devocional. Y un devocional, ¿sabéis qué? Tremendamente básico. ¿Sabe de qué hablaba? Mira, aquí yo lo tengo anotado de lo que hablaba él. Hablaba primero que nada, empezó a hablar acerca de amarse como ama Jesús, dejar de hablar de los demás, considerar cómo estamos tratando a los demás y ayudar a las personas necesitadas. Pero algo interesante, digamos, alabanza, palabra, pero algo interesante, yo lo puse aquí de la siguiente manera. Dice que luego comenzaron a adorar. ¿Y qué es lo que pasó aquí? Seguramente el Espíritu Santo trajo algo que tú lo acabas de mencionar. ¿Qué es lo que es? Convencimiento de pecado. Creo que eso es lo que realmente falta hoy día en nuestras vidas y a veces en la vida de muchas personas, que realmente Dios nos convenza de pecado. ¿Pero de qué pecado? Porque la palabra pecado, ¿te acuerdas lo que significa o no? Errar el blanco. De eso, de que Jesús ya no es lo más importante, de que... Yo voy a tomar lo que dice la Escritura. La Escritura, Pablo le dice a los efesios, despiértense ustedes que duermen. Jesús le dice a los efesios, han dejado su primer amor. Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, ustedes son tibios. Pero sí, o sea, a ver. Segunda de Crónicas 7:14, me lo sé de memoria. Si mi pueblo se humillare. Sí, claro. Y buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos. Sanaré, entonces yo oiré. Y sanaré. Y el pasaje es más amplio, son los 2 versículos siguientes. Eso necesitamos para que Dios haga algo. De lo contrario no es nada. No es, a ver, nosotros decimos muchas veces que la persona dice, yo también lo digo, que no sé, por el domingo la alabanza fue tremenda, y este domingo que pasó yo pude oír cantar a la congregación. Es raro que yo te diga eso, pero yo quería oír cantar a la congregación, porque a veces uno está tan... Tú has ido a la capilla y yo me siento ahí adelante y ahí no me saca la vaina mía, a menos que esté cayendo la cuestión, si no, yo para mí ese momento es sagrado, o sea, forma parte de mi corazón. Y lo que tú dices no es menor, porque muchas congregaciones no cantan. ¿Viste? Y yo de repente me quedé o sea, estaba ahí, escuchaba cantar y veía que el Cristian dejaba de tocar la guitarra un poco, la bajaba, y yo sentía cantar a las personas, que es lo que yo quiero oír, cantar. Pues eso. Sí, entonces, a eso vamos. Sí. Pues. Y se le está diciendo a la gente, oiga, llegue temprano. No llegue temprano porque le exigimos, sino porque hay que adorar a Dios temprano. O sea,
comenzó la alabanza y el pastor Chuck, yo leí en uno de sus libros que decía que la madurez de las personas comienza cuando llegan temprano a la iglesia, cuando están sentados listos para y están deseosos de empezar a cantar y alabar a Dios. Ese es el punto máximo en esto, aparte de la palabra, ¿me entiendes? Entonces, a veces nosotros queremos que cosas ocurran, queremos que nuestra iglesia se rellene de gente, pero nosotros no hacemos nada, ni oramos, ni clamamos, y hacemos las oraciones de que pedimos, damos gracias por los alimentos, que es horrible de repente. No, tenemos que llegar a un punto de que la cosa pueda hacerlo. Hablando de los alimentos espirituales, aquí yo tengo algunos datos. De 1730 a 1755 se llama el Gran Despertar. Sí. ¿Ya? Y el primer gran despertar sería el primero gran avivamiento que se marcaría la pauta para los demás avivamientos en el futuro. Dice Whitefield, John Wesley, Jonathan Edwards, y eran todos de la iglesia metodista, congregacionismo y anglicanismo. Yeah. Dice, y aunque el movimiento fue también popular entre los presbiterianos. O sea, ese fue el primero, digamos, que fue en ese tiempo. Algo interesante, Carlito, antes que sigáis. Yo leía algo del avivamiento de un pastor presbiteriano. Entonces, ahí cómo son ellos, pues bien estudiosos, bien cuadrados, y a él le tocó vivir esto. Entonces, de repente estaba así como dudoso, qué onda, así, y empezó hasta que llegó un momento que ya tuvo que, digamos, rendirse, que era Dios moviéndose realmente detrás de todo esto. No sé qué pastor de Escocia parece que decía... Juan Knox dijo, dame Escocia o me muero. Tremendo. O sea, ahí te puedes mirar, digamos, si esto comienza por que usted y yo, si usted me está oyendo hoy, usted y yo tomemos la decisión de clamar a Dios. Eso es todo lo que nos hace falta. Usted conoce las Escrituras, viene periódicamente 2 veces a la semana a estudiar la palabra, ¿cierto? Están las reuniones de oración, todo lo que usted quiera hacer, pero nos falta decir, yo no voy a parar de orar hasta que no vea que Dios, ¿cierto? Una decisión, estos hombres hicieron esto. El segundo está de 1790 a 1840, fue el segundo gran despertar. Y dice, el segundo gran despertar amplió los límites de lo alcanzado durante el primero. Los predicadores de las campañas itinerantes crecieron y comenzaron a expandir su mensaje especialmente hacia el oeste de los Estados Unidos. El fuerte movimiento impulsó notablemente el crecimiento de los metodistas y bautistas. No obstante, mira, y aquí hay un detalle, fíjate aquí, porque alguien podría no haberlo escrito, dice, no obstante, el fervor y el énfasis excesivo de las expresiones de fe personales desembocaron el nacimiento de movimientos que enfatizaron excesivamente en los sucesos escatológicos e incluso proclamando fechas para el fin del mundo. Qué tremendo. Cuidado, pero hay que tener cuidado. O sea, el avivamiento no es un movimiento separado de las Escrituras. Es como decía Chuck. Chuck decía, nuestro querido pastor Chuck, decía, no me importa, no me interesa cuán alto puedes saltar. Lo que me interesa después que saltaste, cuán derecho puedes andar. Claro. Quiero leerte algo con respecto a lo que la Escritura nos enseña. Dice, a ver, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y, 2 puntos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro. Unos son para usos honrosos, otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, de todo lo anterior que él nombró, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Oye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero qué interesante lo que dice él. En una casa hay utensilios de oro y de plata. Uno para usos honrosos. Así que si alguno, dice, se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Es lo que yo mencionaba cuando Dios le dije a Josué, acuérdate toda la envergadura de lo que viene, y él le dice a Josué, diles a ellos que se santifiquen. ¿Por qué? Porque yo mañana haré maravilla. Sin santidad, dice... Nadie verá al Señor. Aleluya, voy a ponerme... Nadie verá al Señor. Es que en realidad, ¿sabes que uno se olvida de esas cosas? Es como dice el Salmo, ¿quién subirá al monte de Dios? ¿Quién? El de manos limpias. El de corazón puro. El que no ha elevado, ay Dios mío.
Por eso realmente necesitamos arrepentirnos. Por eso los avivamientos comienzan cuando tomamos la decisión de buscar a Dios. Cuando a ver, es que a veces el creyente al principio, y se le llama primer amor, y todos lo hemos tenido. Algunos lo dicen de esa manera, algunos dicen que realmente, yo por aquí lo anoté, que, perdón, avivamiento restaurar a su condición original, que de alguna manera es a ese primer amor, cuando, claro. que de alguna manera todos los que experimentamos el primer amor, realmente experimentamos un avivamiento que significaba ser revivido. Claro. Estábamos muertos y ahora estamos vivos en Cristo. Se me olvidó lo que iba a decir. ¿Te le olvidó? Sí. Perdón, Carlitos, se nos pasa comúnmente. Hacen lo que dice Margarita. Margarita me reta, me dice, ustedes tienen que tener un lápiz y un papel. ¿Para qué? Para que cada vez que está hablando el otro y tienen la idea, anoten y no se les olvide. Así que vamos a hacerle caso a Margarita. Yo tengo mi hija que es secreta, o sea, mi hija siempre está diciéndome, papá, quedaste aquí. Se sientan a la mayoría, saben que se me olvida la mitad, así que se me va ese laxo. Dice que la mejor memoria, perdón, es la punta del lápiz. Claro. Lo que el nacer de nuevo, o sea, cuando las personas nacen de nuevo, es el principio de un avivamiento personal, sí. Es el principio de ese amor tan importante que Dios derrama en nosotros y el deseo de querer comunicarle a todo el mundo lo que ocurrió en su vida. Eso es un avivamiento. Ahora bien, ¿por qué lo perdemos? Porque de alguna manera nos vamos involucrando en un mundo, nos vamos metiendo en muchas cosas, vamos recibiendo información a veces vamos que escuchando al diablo, que así no de debemos simple. Recibir. Claro que sí, ese es el gran problema. Continuando un poco con los avivamientos, después hay uno en 1814 que se llama Reveil, o Revil creo que es la palabra, ¿ya? Y es importante, pero también hubo otro en 1831, los hermanos Plymouth. Dice, una reunión de creyentes, que es la marca del auto. Sí, pues. Una reunión de creyentes inconformes con el denominacionalismo, la jerarquización y la falta de fervor eclesiástico de la época, que creían que la única autoridad de la iglesia debería ser la Biblia, autoridad de la iglesia debería ser la Biblia, condujo a la fundación de los hermanos libres, movimiento que se convirtió en un foco importante de avivamiento en Irlanda. Así comenzaron ellos, aunque ahí dice que ellos no creían que la Biblia fuese más. Después hubo en 1943 en Escocia, ¿ves? Después en 1855 a 1930, el tercer gran despertar. Nuestro país tuvo un avivamiento. Y aquí habla de los 1900 en Valparaíso. Sí, lo tengo anotado. Dice, aquí están los principales que yo me gusta, D.L. Moody, Charles Spurgeon, Hudson Taylor, William Vance, George Mueller. Esos son como para mí los más importantes, digamos, aparte de los nuestros. Pero ellos también causaron un movimiento tremendo. D.L. Moody decía, que ellos eran calvinistas, lamentable, decía, Señor, yo sé que tú tienes un grupo, pero salva otro poquito más. O sea, siempre entendiendo. A mí me encantaba, no sé si es Moody o Spurgeon, que dice que venía la gente, como era una iglesia tan grande, que la gente quería venir a ver qué es lo que pasaba. Y él decía, él que le quería mostrar las calderas. ¿Has escuchado eso, no? No. Las calderas, yo pensaba en las calderas, ¿y qué son las calderas? Y de repente era un cuarto donde había gente orando las 24 horas del día. Imagínate. O sea, por eso te digo, si llegamos a un análisis de todo esto, mira aquí, en el año 1857 al 1860, reuniones de oración. Así comenzó, ¿viste? Reuniones de oración. ¿Ves? Dice un hombre de negocios llamado Jeremías. El mismo. Lance Bierasi. ¿Qué año fue? 1857 a 1860. Claro, y ahí hubo la primera una serie de reuniones de oración. Dice, caída del, ¿cómo se llama? De la bolsa de valores. Dice, en solo unos meses las reuniones se extendieron por todo el país y se cree que en su punto más alto, estos eventos repartidos por todo el país llegaron a reunir a millones de personas para orar. También se cree que cientos de miles de personas llegaron a la conversión y producto de estas Ahora, yo leía lo mismo, no sé, me acuerdo dónde era, igual escuchaba a alguien decir que este hombre cuando comenzó esto, porque esto es interesante, uno siempre se lo dice a las personas, cuando tú te dispones a orar, el pastor Chuck lo decía, y que empezaba, ren, o el timbre de la puerta, o no sé, pero siempre
problema. Entonces, Me acordé de un corito, cuando recién llegué a la iglesia, los hermanos cantaban un corito que decía, cuando comenzamos a orar, este lugar tiembla. Y decía algo más, cuando comenzamos a orar, Dios, algo como él tenía un mover, algo así. Pero era muy hermoso y que era verdad en realidad. Hechos 4. Acuérdate que en Hechos 4 los discípulos están amedrentados, le he dicho que no hablan y se juntan en la casa de Juan Marco, claro, y comienzan a orar. ¿Y qué es lo que oraban? Señor, mira sus amenazas, mira cómo se han ungido en contra de Cristo, concédelos de nuevo. Dice, y mientras nos concedes de nuevo, milagros, señales, prodigios, dice que el lugar donde ellos estaban tembló, claro, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso, como te digo, a veces hacemos crítica de lo que están haciendo los otros sin entender que esos otros estaban buscando a Dios, tomaron la decisión de buscar a Dios. Quiero leerte algo, un poco para que entendamos el por qué tú lo dijiste, a veces perdemos algo. Israel, lamentablemente somos muy parecidos a los hebreos nosotros. Y Israel en el capítulo 3, 2 de Jeremías, luego que Dios le ha hablado, luego que Dios ha castigado hasta el reino del norte, ya lo ha hecho desaparecer, y le dice, vino a mí palabra de Jehová, anda y clama a los oídos de Jerusalén, que es la capital del reino del sur, diciendo así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, cuando no había nada más importante para el creyente. Y uno lo ve, uno como pastor lo ve que realmente las personas con tanta facilidad desisten de venir a la iglesia por cosas que realmente no tienen ningún valor. Sí. Y aquí lo dice, Santo Israel a Jehová, primicia de su nuevo fruto. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Qué tremendo. Yo creo que no hay nada más triste, como tú lo dijiste, ser la sal del mundo y ser la sal de la tierra, la luz del mundo, y como dice él, la sal si no sirve, ¿para qué sirve? En el salero no funciona. No, pero ¿qué dice? Sirve para ser pisada. Igual la luz. Mira, aquí también en el año 1859, en Ulster, en el norte de Irlanda, un grupo de 4 jóvenes comenzaron una reunión de oración. Pronto el movimiento se había extendido por la mayoría de los pueblos y ciudades alrededor. Se cree que al menos 100.000 personas llegaron a la fe producto de esta renovación espiritual. O sea, si tú lees un montón de cosas más que dice acá, ¿cierto? El punto es, de todo esto nace, ¿cierto?, cuando nosotros tomamos la decisión de orar. 1890 en Transilvania, un avivamiento entre los bautistas dirigido por predicadores campesinos llevó a miles de personas a la fe. ¿Ves? Quiero leerte algo, tú me citabas Segunda de Crónicas 7:14. ¿Ya? Yo te quiero seguir un poco más adelante en Segunda de Crónicas 16:9. A mí me encanta esto. Yo oro al Señor y le digo, Señor, ojalá pueda de alguna manera llenar esta medida que tú estás pidiendo. Dice lo siguiente, el capítulo 16, verso 9 de Segunda de Crónicas. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Aquí cuando Dios le está hablando a Samuel, por medio de Samuel me parece a Saúl, no estoy seguro, pero dice, porque locamente has hecho en esto, de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. No recuerdo bien el texto, me parece que, no recuerdo bien, pero interesante qué es lo que es. Dice, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar, mira lo que dice, para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Sabemos que no tenemos un corazón perfecto en el sentido de que, como se entiende la palabra perfecto, pero sí de personas que somos conscientes de algo. A mí hay unas cosas que me gustan mucho del apóstol Pablo en realidad. ¿Qué es lo que me gusta? Cuando él hace mención en el libro de Timoteo, no sé si te acuerdas de él, en 1 Timoteo 1:15, cuando él dice que Dios vino a salvar a los pecadores. Y él dice, yo soy el primero. Sí. No dice yo era, sino yo soy el primero. Creo que uno tiene que estar muy consciente de esto y, tal como decía Carlito, entender que Dios nos está haciendo un llamado a nosotros. ¿Por qué? Porque de verdad los grandes beneficios que hay de un avivamiento son los nacidos de nuevo. Y esto va a partir de ¿quiénes? De los nacidos de nuevo primeramente, que tienen un llamado de Dios, como tú dijiste, ser la luz, ser la sal.
Y también un llamado que hace en Apocalipsis 2, y reitero, y en Apocalipsis 3. Primero, a volver al primer amor, y segundo, a no ser tibio. Realmente a tener un compromiso con Dios. Ahora, la razón, yo te lo citaba, te preguntaba a ti, Hechos 17:6, Hechos 4:13, en ambos textos, en 17:6 particularmente, dice que la gente, porque de eso se trata un avivamiento, es cuando la gente que no conoce a Dios dice cosas de los creyentes. Es lo que pasó con la iglesia, con el movimiento de Jesús, con el pastor Chuck, imagínate aparecer en la revista, aparecieron en la revista más importante de su momento, en la revista Time y en la revista Life. Imágenes ahí, fotografías de los bautismos. ¿Por qué? Porque eso obviamente, y algo interesante, si uno se traslada a esa época, ahí no había todo este manipulación, todo este muñequeo que hay de que tú empiezas a subir fotos, que tú empiezas a usar Instagram, que empiezas a usar Facebook, ¿qué más se puede usar? Hay montones de plataformas como haciendo mención a la gente de lo que está ocurriendo aquí. Nada de eso existía. Dios, la gente venía, ay, ¿qué onda? ¿Qué está pasando en California? Entonces, y aquí lo miramos, por ejemplo, en Hechos 17:6, dice que la gente se acercaba al apóstol Pablo. Miren, no lo voy a parafrasear. ¿Lo quieren leer, Carlos? Hechos 17:6. Yo voy a buscar el otro texto, Hechos 4:13. Hechos 17:6. Sí. Léelo nomás. Dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Mira lo que te voy a leer yo. Dice, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. De eso es lo que se trata esto, como alguna vez alguien decía, ojalá nuestro olor sea un olor a Dios, un olor a Cristo, y no el olor a veces a tanta carne que hay entre nosotros. Cuando uno empieza a pensar y a hacer un poco a lo mejor a pisar callo, como lo hace el apóstol Pablo cuando habla de los pecados, que a veces las personas piensan que no son grandes pecados, los celos, la envidia, la ira, el enojo, toda esa lista que hace, y dice que los que practican tales cosas no van al cielo. No heredarán el reino de Dios. Que nadie te engañe con palabras vanas. Entonces, ¿por qué? Porque realmente el llamado que Dios nos hace a nosotros es un llamado totalmente diferente. Tenemos que dejar de humanizar el pecado. Dejar de pensar que el pecado no es que por esto otro. Y entender lo que el pecado es. Génesis 4:7, ¿qué le dice el Señor a Caín antes que mate a su hermano? ¿Qué le dice el pecado? Está a la puerta. Sí. Y con todo se enseñará de ti. O Hebreos 12, cuando también teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de el pecado que nos asedia. Sí, que corramos la carrera. El pecado tenemos que darle el nombre que corresponde, tenemos que arrepentirnos del pecado realmente y no pensar que de repente, que como alguien dice, es que yo soy así, como decía ¿quién? El Chao. No, dice la Biblia que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nueva. Entonces Dios nos invita a nosotros, nos invita realmente a que tengamos esto, a que tengamos en el corazón y que oremos de alguna manera esa oración que hacía Habacuc. Reitero, a mí me encanta. He oído tu palabra y temí. ¿Qué significa el temor de Jehová? Según la Escritura. El mismo proverbio lo dice. Apartarse del mal. Sí, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué dice 2 Timoteo 1:15? ¿Qué es lo que decía él? O lo que leía yo ahí cuando Pablo dice que en una casa hay utensilios de oro y de plata. Tú eliges. Algunos son para vergüenza. ¿Qué quieres ser? Yo pienso, volviendo al tema nuevamente, que los avivamientos traen identificación, traen sacrificio, traen dedicarte al Señor con cuerpo y alma, traen un despertar. Pero, a ver, hay muchos cristianos que están en su sillón y no quiere ser sacado a su sillón. Hay muchos cristianos que está feliz con su bebida, viendo la televisión,
y la pandemia para ellos fue la ocasión precisa para quedarse en casa para siempre. Y todavía se quedan, Y todavía claro, se quedan. Pues. y montones de cosas más que ocurren. Uno tiene que ser honesto. Yo siempre digo lo mismo. Mira, nosotros tenemos dos cosas que decir. Tenemos una ronda de oración online y me di cuenta que los últimos dos viernes ha crecido bastante. Hay harta gente metida orando. Yo lo hago orar, nada de que me estén solo mirando. Orar. Pero también me doy cuenta de que hay mucha gente que no quiere involucrarse más allá, no quiere tener un tiempo, no quiere buscar, o sea, quiere estar así nomás, o sea, que cayeron en la calificación de tibio nomás, no hay más que hacer ahí. Y les cuesta reconocer eso. Claro, Pues yo hablaba de humanizar el pecado, lo justifican, no. que no es necesario ir a la iglesia tanto, ¿para Javier, qué vamos a ir a la iglesia? Mira al espejo y tú sabías si... Tú sabías en el espejo si te lavaste bien los dientes, si tenés más o menos pelo. O sea, el espejo te dice todo a ti. Si uno como creyente no es capaz de tomar la decisión de ir a la iglesia, ¿cierto? En vez de ir al estadio, y se supone que tú eres creyente o lo que sea. A mí me gusta mucho el fútbol, me gusta el estadio, me gusta el cine, pero para mí es irrelevante, pero sí, que me digan, la selección juega el domingo a las 10. Y digo, el domingo estoy en la iglesia. El domingo estoy en la iglesia. Alguien me dijo, ¿qué pasa con usted? Nada, pues voy a la iglesia. Si ni siquiera me importa. O sea, oiga, pero no sé. A mí me tocaba, me pregunto, oiga, hay un evento maravilloso. No me importa. Después lo veré. Después veré cómo le fue a Chile, después comentaré, me tiraré los pelos, pero para mí ni siquiera cae en un término de ni siquiera debatirlo ni un segundo. Para mí, ¿cierto? Es la iglesia. Y no porque sea el pastor, es porque tengo que tener claro esto. Cuando fuimos con Javier, ¿Con cuál Javier? Javier, mi compadre Peña. Ay, yo no soy tu compadre, ya. Mi compadre Peña, el menor de nosotros. Yo le decía a Javier, yo sé que tú en gran manera venís y respeto tus vacaciones, venís de vacaciones, pero a mí me gusta ir a escuchar todo lo que tienen que decir. Porque no vengo tan seguido a Estados Unidos, no vengo tan seguido a los estudios del Pastor Raúl, aunque uno los ve pero no es lo mismo verlo que estar allá. La sensación que se siente es diferente, o sea, y él me decía, bueno, será que tengo que acompañarte. Y yo fui a todas las reuniones del día domingo a las 6 de la mañana, aunque no está el Pastor Raúl esos días, está el Pastor Deo, y a las reuniones de la semana, porque quiero oír un poco más, yo quiero estar ahí, quiero formar parte de lo que me digan, porque más de algo de lo que me digan ahí me va a servir a mí. Y eso mismo tú lo transmití acá, lo transmites en tu iglesia. Alguien decía algo, es como cuando Jesús, tú hablabas la semana pasada de la mujer samaritana, la verdad que hablábamos de todas estas cosas, cómo él habló con ella y ella viene... Pues sin lugar a duda. Y no solo eso, ahí está un poco la esencia, por ejemplo, porque a mí me encanta lo que dice la Escritura, porque dice que la gente no solo creyó por ella, sino que pero primero creyó por ella. ¿Sí? Ella fue y ella abandonó. Aquí hay algo interesante, que el Pastor Raúl ha sido majadero con eso, y yo alguna vez también he llegado a ser tan majadero como él. Que es lo que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Sí. Cuando uno mira los llamados que Dios le hizo, por ejemplo, a Mateo. Mateo él dejó una mesa, dejó un negocio tremendamente lucrativo, pero no lucrativo, digamos, tremendamente lucrativo. Y la Biblia dice que lo dejó todo. Cuando llamó a Pedro y a su hermano, dejaron a su papá con los jornaleros y le importó un comino el negocio familiar. Cualquiera podrá decir que es terrible. Le importó un comino el negocio familiar. ¿Por qué? Porque Dios le había llamado ¿a qué? A ser pescadores de hombres. La mujer samaritana es lo mismo. La mujer samaritana había ido a una hora que era impropio de una mujer por el calor que eso generaba. Pero ella tenía que ir a esa hora por la vergüenza que significaba. Pero cuando conoció a Jesús, ¿dónde quedó la vergüenza? Se fue. Le importó un comino y partió de vuelta corriendo a decirle a la gente, me parece que es como lo que le dijo, ¿te acuerdas quién? Andrés, a su hermano Pedro. Sí, pues hemos hallado. A mí me encanta eso, Andrés, y el otro discípulo, no sé quién es, seguían a Juan el Bautista, y Juan dice, oh, ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado. Y ellos lo siguieron, pero lo siguieron de lejos. Claro. Jesús se dio la vuelta y ¿qué onda con ustedes?
No, ya vengan, y le empezó a hablar, pues. Y luego de que estuvo con ellos tanto rato, ellos partieron corriendo a decirle a quién, a Simón. Entonces, de esto es lo que se trata. Esto es lo que decía nuestro pastor Chuck. Nuestro pastor Chuck decía que una oveja contenta genera más ovejas. Entonces, de eso se trata. Tenemos que realmente volver a los principios que nos ha enseñado Él, a la forma que Él nos ha enseñado como pastores, a no contar cabeza, digamos, enseñarle a 10 como si fueran 1000 y enseñarle a 1000 como si fueran 10. Digamos, que haya realmente esa es la clave. A ver, el domingo, el miércoles yo les hablaba, ¿cierto?, de cómo nos presentamos ante Dios y cómo se exigía, ¿cierto?, el sacrificio ante Dios. ¿Podías traer un animal con una pata quebrada? Te lo traigo a presentar a Dios. ¿Qué te decía el sacerdote? Llévatelo, no te sirve. Ya, no tiene las patas quebradas, pero está lleno de piojos. Tampoco. Está ahí dando... No te sirve, no te sirve. Pues, oiga, le falta un diente nomás, pues sí, está bueno, mire. ¿Qué decía Dios? No sirve, no traigas lo peor. La pregunta es, yo le decía mucho, ¿tú harías una alabanza llena de piojos para Dios? ¿Haríamos nosotros, presentaríamos a cantar al Señor como muchos queremos pretender, sentarnos ahí a adorar a Dios, levantar las manos y haber peleado con medio mundo? O sea, presentar una adoración así no corresponde. Tenemos que entender de que a quien presentamos nuestro fruto de alabanza es Dios. Si yo no lo entiendo así, no lo voy a entender jamás. Si yo no me doy cuenta que el Creador, el Rey del Universo, a cual yo inclino mi corazón para orar, si no le doy el valor de quién es realmente el Creador del Universo, estoy lejos de... Bueno, ahí entra un poco la obra del Espíritu Santo, que es el convencer de pecado a esta gente. Lo que pasa, alguien decía que mucha gente se olvida, digamos, esto, a ver, pongámoslo de una manera brutal, de una manera humana, lo vamos a ponerlo de la manera más humana posible, no sé, porque tú le dices a alguien, a tu hijo, ya ponerle el hijo, tú le compraste una zapatilla así cara, y tú le decís, ¿no te das cuenta lo que me costó la zapatilla? Porque él, ¿qué es lo que hizo con la zapatilla? Por ejemplo, a mí me pasó con el Diego. No es que yo le dijera eso, pero el Diego, como hacía skate, entonces le compraban zapatillas, y la zapatilla izquierda estaba nueva, y la derecha raspada. También le gustaba el skate. Pero ¿hacia dónde voy? Que de repente nosotros no nos olvidamos de algo. Que algo que Pedro se ve en la obligación de tener que recordárselos a ellos. Pedro tiene que escribirle 2 cartas a ellos, ¿no es cierto? Y claramente le dice la segunda carta que él lo hace por una razón muy sencilla, que él piensa que se va a morir pronto. En consecuencia, lo que él más quiere es que ellos no se olviden de ciertas cosas. Y lo que le dice a ellos particularmente es que ellos no se olviden con qué han sido comprados. El precio de sangre. Sí. Y eso se nos olvida. La sangre de Jesús. Se nos olvida que Jesús, cuando fue a la cruz, tomó nuestros pecados, claro, lo echó arriba de su cabeza ahí en ese mensaje que había. A nosotros no nos costó nada, pero a él le costó todo. Sí. Entonces, de verdad, cuando él nos invita a nosotros, voy a citar al apóstol Pablo, cuando presentado vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. O cuando el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3, verso 1 al 3, ¿han resucitado? Sí, amén. Busquen primero las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra. O cuando el propio Señor Jesús, en el libro de Mateo capítulo 6, termina, luego de que les ha enseñado una serie de cosas, y termina diciendo, no pueden servir a 2 señores. Claro. Y él le dice una cosa muy interesante. Yo siempre cito esto porque un poco lo que decías tú, o lo que yo decía también de humanizar ciertas cosas, es que yo tengo que hacer esto, es que yo tengo que hacer esto otro. A mí me encanta lo que Jesús les dice ahí, porque Jesús les dice, voy a parafrasear, seguramente me voy a equivocar en algo, pero él le dice, ¿saben qué? Miren las aves del cielo, miren los ríos del campo, no siembran, no tienen granero, ¿quién los cuida? Dios. Yo puedo hacer con ustedes mucho más, hombres de poca fe. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, ¿no es cierto? Y las demás cosas yo se las añadiré. Y él le dice algo porque yo sé las necesidades que ustedes tienen. Pero los gentiles, porque es interesante, buscan esas cosas primero. Entonces un creyente no puede, como tú decías, anticipar o anteponer esas cosas. No, pues si ni siquiera tienen que estar en la mente. Ni porque siquiera, a veces falta de fe. Por eso digo, ni siquiera, lo que te decía yo, ni siquiera nada tiene que sacarte de la adoración, de la búsqueda de Dios, de
de participar. Para algunas personas, pienso, que si nos prohibieran congregarnos, para ellos no sería nada, porque no se congregan, de hecho. Bueno. O sea, no sería nada, pero ¿cuánto dolor traería otros que buscan esa hermandad? Sí, a veces se nos olvida, ¿cierto? Y que es vital, como te decía yo, adorar primero, si el único fruto del labio Bueno, lo que dijo la mujer samaritana, ¿no es cierto? Cuando ella preguntó, ¿a dónde, Señor? Ella le dijo, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Algo interesante con respecto a algo muy simple también. Jesús dijo algo y a mí me encanta, Jesús era tan simple. ¿Me aman? Sí. Amén, gloria a Dios. Guarden mis mandamientos. Mira, un mandamiento muy sencillo. Hebreos 9:27. Dice, nosotros habla de la muerte, y también el libro de los Hebreos nos habla de que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mira, en el año, quiero ver dos cosas más antes. En el año 1909, en medio de la iglesia metodista, el misionero y pastor Willis Hoover y Curtis comenzó a promover un despertar espiritual que a la postre traería a miles a las filas de evangélicas en Chile. Y después, en el año 1970, dice la gente de Jesús. Lamentablemente aquí no dice nada de nuestro pastor ni nada, pero dice, en medio de los caminos sociales producidos por la contracultura y el movimiento hippie, surgió este movimiento que atrajo a cientos de miles de jóvenes a ¿Tú sabes que el movimiento de Jesús esta corriente, una renovación de perspectivas? ¿Llegó al paraíso? ¿La gente de Jesús? Sí, yo conocí gente. No, yo no. Yo cuando me convertí a cristiano conocí gente creyente que eran un poco más de edad que la mía, y ellos habían participado de ese mover. En Valparaíso había algo muy increíble con los hippies. También llegó la gente de Jesús aquí. Ahora, algo interesante, cuando uno trae a la memoria lo que tú acabas de mencionar, digamos, tú lo dijiste, ¿de qué manera fue que lo dijiste? Del sufrimiento que de alguna manera tuvieron que experimentar muchos creyentes para que nosotros hoy día podamos tener la bendición de ser parte de esto. Tú sabes lo que le hacían a ellos desde los segundos pisos, a los evangélicos que al principio del siglo pasado predicaban en Valparaíso. Se tiraban la orina y otras cosas más, las fecas. Pero nada de eso a ellos los amilanó. No. Tengo algunos pasajes bíblicos importantes que usted debe tener en mente de esto. Efesios capítulo 5, verso 14, que ya lo hemos visto aquí. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Increíble que le diga eso. Oseas 6:3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Isaías 44:3 dice, porque yo derramaré agua sobre la sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. El Salmo 143, verso 11. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y la última cita, que es la que recitamos, es Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Palabra importante. Ya, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si nosotros nos enfocamos en estos pasajes bíblicos, si nosotros empezamos a vivir esta experiencia tan hermosa y tomar la decisión de orar por la gente que está metida en las drogas, orar por esta gente que vende la droga o narcotraficante, o todo este movimiento que la prensa infunde en terror y todo aquello, Dios haría algo maravilloso. Como dice el corito, a lo mejor usted se lo sabe mejor que yo, cuando comenzamos a orar, este lugar tiembla. Es importante que usted y yo tomemos la decisión más hermosa. Si usted quiere vivir en este tiempo, antes de que venga el rapto de la iglesia, querramos todos juntos vivir un avivamiento tremendo, que cada vez yo pienso que se va a hacer. O sea, yo estaba pensando mucho en eso y creo que el Señor nos va a usar en eso. Llevamos 30 años y orando por estas cosas. Yo también creo que el Señor quiere hacer algo maravilloso en Valparaíso, en Viña, en Santiago. Hay que orarle a Dios para que nos dé hambre y sed. Tomar la decisión. Quiero leer un salmo, concluir hoy día con un salmo, el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama. Yo lo voy a decir de esta otra manera. Así clame por ti, oh Dios.
el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Son muchas las personas, muchas las mujeres que están sufriendo a mano de los esposos, de todo este tipo de cosas, y de hijos no creyentes de repente. Pero ¿sabe qué? Como dice aquí la Escritura, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti, desde la tierra del Jordán y de los hermosos y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hace mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y como dice al principio, mi alma tiene sed de Dios, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clame por ti, oh Dios, el alma mía. Dios nos ayude y ponga en nosotros todas estas cosas, y sobre todo, ¿saben qué? Como decía Carlos, esto es muy simple, esto parte por una decisión. ¿Cuál es la decisión? A mí me gusta mucho lo que el apóstol Pablo le dice ahí cuando tú lo citaste. Él sigue diciendo más abajo algunas cosas, y él dice que debemos hacer buen uso del tiempo, dice ahí. Cuando tú lees eso, que despiertas tú que duermes, lo que dice para abajo no es menor. Ya habla un poco del buen uso que a veces tenemos que hacer de las cosas. ¿Por qué? Por el mal uso que a veces estamos haciendo, dedicándonos a muchas cosas que nos quitan tiempo y que no nos permiten hacer lo que realmente queremos hacer. Satanás es tremendamente engañoso, es tremendamente inteligente, y él siempre quiere quitarnos de estas cosas, quiere sacarnos esto del corazón. Y a veces los problemas, como ahí decía el salmista, pareciera que hacen en la vida de mucha gente eso, pero no te olvides de lo que dice el apóstol Pablo: ni la vida, ni la muerte, ni principado, ni potestad, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, nada me debe separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O como él decía, no sé qué va a pasar conmigo, estoy puesto en estrecho, deseo partir. Dice anteriormente, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estoy en estrecho, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Entonces, hermanos míos, de eso se trata esto. Tú una vez dijiste algo hace mucho tiempo, a mí nunca se me olvidó. Cristo vivió en carne para mostrarnos a nosotros que podíamos también. Sí, podíamos. A veces, ahora, obviamente no es nuestra fuerza, es la fuerza ¿de quién? Del Espíritu de Dios. A veces a nosotros decimos algo, y el otro día yo medité sobre eso, y a veces la otra vez oraba y decía, Señor, yo ya cumplí mi parte. O sea, mis hijos crecieron, se casaron, tienen familia, la iglesia no puede quedar en manos de otra persona, ¿no? Sería tiempo para irnos ya contigo. Estoy hablando yo por una persona. Pero me perdería todas estas bendiciones si yo buscara aún más al Señor, pues. Hay tanto que hacer todavía. Y recordando, ¿cierto? Dos cosas antes de concluir. La primera es el pastor Chuck, ¿hasta cuándo estuvo en el ministerio? ¿Hasta cuándo murió? La segunda, tenemos que jubilarnos en el ministerio, a menos que ya no podamos hablar, a menos que ya no podamos hacer frases coherentes, a menos que ya no podamos porque tenemos que hacerlo. Pero mientras estemos aquí tenemos que servir a Dios. Yo escuché a alguien por ahí decir hace un tiempo atrás que a los 65 se iba a jubilar. Yo le iba a jubilarse del trabajo, pero no del ministerio. O sea, yo creo que, y voy a repetir las palabras que dijo el pastor Raúl en su último estudio bíblico en México acerca de este evento, que él iba a esperar, tranquilo, a ver si es de Dios o no, y si es de la palabra de Dios, sí, que es lo que todos tenemos que ver. Yo lo dije al principio, nuestra intención, bueno, la mía no es criticar para nada, creo que es hermoso, me encantaría que lo que pasa allá pase en mi iglesia, aquí en que no es mía, del Señor, pues me encantaría que pasara ahora mismo en realidad, porque es importante, nos hace bien
como tú dijiste, creo que de alguna manera no hemos vivido un avivamiento, pero sí hemos vivido un mover del Espíritu. Sí. Nosotros tuvimos momentos muy hermosos en esta iglesia y creo que Dios tiene Y que se planes. pueden repetir. Sí, creo que hay algo que alguien dice que me encanta mucho. Lo mejor, Está por venir. amén. De eso se trata, hermanos míos. Y como dice el apóstol, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Entonces no hay nada mejor, como dice el apóstol Pablo ahí cuando él dice, no es que yo sea perfecto, pero seguiré adelante, hacia la meta. claro, para ser alcanzado por Cristo Jesús. Así que Dios mediante, nos vemos la próxima semana con algún nuevo título en Contingencia 2020. Muchas gracias por estar Nos con vemos, Dios nosotros. les bendiga.